Esto fue hace aproximadamente 10 años. Fue un caso que fue muy indignante para nosotros como gremio. El movimiento más importante que han tenido la comunidad médica en los últimos años. Desde 1968 no había una manifestación del personal de salud que saliera a las calles, abarrotara las calles y estuviera tan en contra de una decisión judicial como haber librado una orden de aprehensión contra 16 médicos. Y es un fenómeno que se dio en ese momento. Y sacó como una parte de mí que a veces tenemos reprimido, de sacar adelante la casta, defender nuestros derechos. Y bueno, conocí a una Patricia que no conocía. Yo soy la doctora Patricia Maldonado García, soy anestesióloga cardiovascular y ejerzo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la medicina privada. Fue una demanda sobre un niño que falleció desgraciadamente. Él tenía asma bronquial y tenía complicaciones de su patología por situaciones que ahora no recuerdo. Pero este niño llegó en paro cardíaco al hospital, fue reanimado y obviamente un paro cardíaco trae complicaciones que están descritas en los libros, y a pesar de haberse dado toda la atención adecuada, el niño falleció y el papá demandó, y esto de manera arbitraria, porque se sabía que el bebé, o sea, el niño iba a tener estas complicaciones, que podía morir, que el riesgo de mortalidad era muy alto, y sin embargo hizo cosas que no debía, pues entonces, y que creo que ahorita no sería correcto recordarlo. A raíz de esto, el papá presentó una denuncia en contra de varios médicos que llevaron a cabo la atención médica y, bueno, no obstante que iban negando sus órdenes de aprehensión, un tribunal unitario ordenó que se dictaran estas órdenes de aprehensión. Cabe señalar que el sustento fue un dictamen pericial que decía la atención médica de tal día a tal día fue inadecuada. Entonces lo que hizo el Ministerio Público fue a ver cuántos médicos atendieron al paciente de tal día a tal día. ¿Cuántos creen que fueron? 16. Por eso fue esta orden de aprehensión en contra de 16 médicos. Incluso una orden de aprehensión en contra de un médico solamente por haber suscrito el certificado de defunción, que no es más que la constancia de certificar la muerte de una persona en función de la información que tiene en el expediente clínico. Incluso a ella se libró, en contra de ella se libró una insostenible orden de aprehensión. Soy el doctor Martín Dávalos Gómez, soy médico internista y geriatra. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara y, bueno, ejerzo en varias instituciones públicas de salud y en el ámbito privado. Estos 16 profesionales de la salud fueron demandados por un señor que les estaba incoando el delito de negligencia o malpraxis en el Código Penal Federal, porque su hijo había fallecido. Se dio este movimiento a raíz de una página que integró en el Facebook el doctor David Sánchez. En mi oficina tuvimos la oportunidad de llevar 3 de las defensas de estos 16 médicos, particularmente de una de las más importantes, o de quien sentía el papá del paciente como principal responsable. Uno de los retos más fuertes fue cuando, a pesar de contar con suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales, jueces de distrito, se llevó a uno de los médicos a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República, con la finalidad de dar por cumplimentada esta orden de aprehensión. En ese momento, el personal de mi oficina
actuó para que eso no ocurriera. Y lo que había pasado es que el Ministerio Público había solicitado 16 órdenes de aprehensión sin ningún beneficio porque las había considerado como dolosas. Afortunadamente el juez de distrito libró las órdenes de aprehensión, pero por dolo culposo, esto es que tenía los beneficios para llevar su juicio en libertad. Sin embargo, pues se advirtió la mala fe del entonces agente del Ministerio Público de considerar la atención médica como dolosa, cuando la naturaleza misma de la atención médica no es dolosa. Su naturaleza es ayudar a perpetuar la salud, a alargar la vida de las personas. Pidieron un nuevo juicio para los 16 médicos señalados y entregaron una serie de peticiones como capacitación, herramientas para desempeñar su profesión y mejores condiciones laborales. Entendamos que la misión de un médico es la de salvar vidas. Estamos sujetos al acierto y al error. Nada más las matemáticas dicen que son exactas, ciencias exactas. Las ciencias médicas no son ciencias exactas, están sujetas al acierto y al error. Por lo tanto, un médico puede tener errores, puede haber complicaciones naturales propias de la enfermedad, puede haber una serie de cuestiones que no están dependientes del interés, del máximo supremo interés del médico, del juramento hipocrático, de la ética profesional, de la lex artis ad hoc, de todo lo que conlleva hacer praxis médica. No siempre al médico salen las cosas como quisiera. Lamentablemente a veces hay desenlaces desagradables. Pero el criminalizar, que era el tema, ¿verdad? Criminalizar el acto médico, esa era precisamente la lucha, a descriminalizar el acto médico. Hoy se habla de malpraxis, ya no se habla de negligencia. Creo que es un logro en la ley de este movimiento, que se está dando al año pasado, al año antepasado, cuando se ha dado el cambio en la ley. Es un producto de este movimiento llamado Yo Soy Médico Disidente. Cuando yo supe del caso, unos amigos me invitaron a una reunión. Entonces eran médicos que yo no conocía, a uno de ellos sí lo conocía, y ellos me dijeron: Pati, está pasando esto, ¿cómo ves? Hay que reunirnos, hay que hacer una marcha, hay que levantar la voz porque esto no puede estar sucediendo, si no, imagínate, o sea, todos nuestros derechos se van a ver vulnerados. Y me pareció muy buena idea y acudí a esa reunión, y ahí conocí a los que fueron los que como hicieron que surgiera este movimiento, pues, y dentro de ellos pues estaba yo, estaba Julio, Carlos, David, Omar, o sea, Rafa. Éramos muchas personas de varios estados del país. De los 32 estados se reunieron médicos, nos unimos, empezamos en redes sociales a llamar a la unión y se hizo una marcha en la que participaron aproximadamente, se describe que 100,000 médicos marcharon un día, y eso fue algo con precedente porque allá había como unos 30 o 40 años atrás, había sucedido lo mismo y los médicos habían levantado la voz por primera vez. Y esta era la segunda vez que los médicos se unían de esa manera, con tal solidaridad, con tal ánimo, con tal liderazgo de muchas personas, y esto hizo que nos voltearan a ver en diferentes ámbitos políticos y gubernamentales que sabían que no estábamos de acuerdo y que necesitábamos que se revisara el caso a profundidad, y lo logramos con el apoyo del licenciado Abraham Dávila, que fue quien fue el abanderado legal de este proceso y fue quien liberó finalmente a esos 16 médicos que estaban siendo inculpados de manera arbitraria. Cuando yo lo conocí, se me hizo una persona finísima, muy educado, pero sobre todo muy solidario con nosotros. Él nos acompañó en todo momento. Él nos guiaba porque nosotros no sabíamos nada de leyes. Si teníamos que, no sé, hacer algún tipo de documento legal, él siempre nos apoyaba
y siempre estuvo a un lado de todos los 16 médicos. De hecho, fue quien nos acompañó en todo su proceso legal y quien finalmente los liberó de cargos, pero se me hizo sobre todo un gran ser humano, que es lo que yo aprecio y que ahora lo considero mi amigo. Y realmente de los amigos valiosos que a veces no nos vemos por cuestiones de trabajo, porque él es una persona muy ocupada, pero yo también ando ocupada, entonces a veces nos hablamos por teléfono solo para saludarnos en un año nuevo, el día de su cumpleaños o el día de mi cumpleaños, él siempre lo recuerda y de verdad que me siento muy honrada de ser parte de sus amigos, porque así lo considero. Siempre que él me da un abrazo, sé que es un abrazo con afecto, es un abrazo sincero y sé que cuento con él en todo momento. Siempre nos asesoró, siempre tuvo el mejor consejo y yo al menos estoy profundamente agradecido con él porque vi también de parte de él, vi la honestidad, la honorabilidad, que el hecho de estar en la sala Sepúlveda Amor, Bernardo Sepúlveda Amor, de la Secretaría de Salud en Lieja 7, él siempre se mantuvo callado, escuchando. Se le preguntó algo, opinó, guardó silencio. Es un hombre educado, es un gran abogado que yo aprecio y que siempre nos acompañó, nos escuchó y estuvo muy cerca de nosotros. Agradecerle en el alma a mi amigo, a mi compañero, abogado, colega y hermano, Abraham Amiud, Dávila Rodríguez, porque él siempre estuvo con nosotros. Nos acompañó donde quiera que lo invitamos. Bueno, sin duda haber compartido con mis compañeros la defensa de 3 de las defensas de estos 16 médicos, acreditar su inocencia, estar también apoyando a estos médicos que lideraron este proyecto tan importante, pues fue fundamental, porque no solamente se limitó a la defensa, también había que presentar junto con estos líderes, esos 4 grandes líderes médicos, iniciativas de ley al Congreso de la Unión para que un acontecimiento de esta naturaleza no volviera a ocurrir, lo que hasta la fecha no se ha logrado de una manera íntegra como debería ser. Sin embargo, fue acompañamiento para estas iniciativas, reunirnos con el Procurador General de la República en varias ocasiones para garantizar que en este juicio se llevaran las cosas de manera adecuada, pero además que en lo sucesivo este tipo de acontecimientos no volviera a ocurrir con la comunidad médica. El término de Yo Soy Médico 17 con ese hashtag era y fue y es y tiene la significación que le dio David, a quien yo aprecio y respeto, de que el médico 17 éramos los demás médicos del país y del mundo que estábamos solidarios con esos médicos, con esos 16 profesionales de la salud que tenían orden de aprehensión. Era como decir, si son 16, cualquiera de nosotros puede ser el 17. Era como una manera de solidarizarnos con el número y decir, yo puedo ser el otro, el que sigue. Y entonces no estamos de acuerdo en que la ley se esté llevando a cabo de esa manera y necesitábamos una revisión de los casos y una revisión de la Constitución, de nuestros derechos, de nuestras obligaciones y de todo lo que a nosotros nos compete desde el punto de vista jurídico, que regularmente los médicos nunca revisamos esas cosas porque lo que más te importa es llevar a cabo tu profesión y no te pones a pensar en las 1000 cosas que pueden suceder, ¿verdad? Siendo 16 médicos a quienes se libraron orden de aprehensión, pues evidentemente se creó este movimiento llamado Yo Soy 17 porque los médicos se identificaron como el siguiente médico al cual pudieron librar esta orden de aprehensión. Uno de ellos convocó a una marcha aquí en Guadalajara que de inmediato se hizo viral y esta manifestación por estos motivos se hizo
a nivel nacional en muchos municipios del país. Solidariamente, pues como médico, yo me sumé la invitación y ser presidente del Colegio Médico del Estado, pues me sentía yo, vaya, ni para dónde hacerme, ¿no? Sentía que tenía que sumarme, no forzosamente ni forzada, a mí no me forzó nadie. Yo me sumé voluntariosamente y emití algunos comentarios de algunas cosas que se hicieron, otras cosas no se hicieron, unas cosas se dieron de un modo, otras se dieron de otro modo. Eran muchas personas las que intervenían en este tema. No fui yo el que decidía muchas cosas, ¿no? O sea, eso se entiende cuando hay una dirigencia colectiva, ¿no? Por eso hice presencia, estuve con ellos, hicimos múltiples viajes a la Ciudad de México, nos los pagamos nosotros, nadie nos financió nada, todo el mundo se pagó de su bolsa. Alguna vez yo no alcancé a comprar mi boleto, alguien de los compañeros me hizo el favor de comprarlo. Una disculpa, creo que todavía no se lo he pagado. El día que lo vea se lo voy a pagar. Pero nos llegaron a recibir los secretarios de salud, primero Mercedes Juan López y después el doctor José Narro Robles. Lamentablemente, bueno, por un lado le logramos algo al tema, logramos que el juez pues ya no tocara a los compañeros médicos. Dentro de la organización, pues era mandar correos electrónicos, hacer listas de los médicos que iban a liderar a nivel nacional, organizar pancartas, mandamos a hacer panfletos, mandamos a hacer muchas lonas, cooperábamos entre nosotros para poder juntar los recursos para llevar a toda la publicidad que se necesitaba, y empezamos a invitar a gente conocida, familiares, amigos, en redes sociales, por correo electrónico. Y entonces fue impresionante haber llegado a 100,000 personas y que todos ellos tenían el mismo fin. Entonces fue muy bonito, fue muy desgastante y emocionante, pero a la vez también te causaba miedo ciertas situaciones, porque pues recibías amenazas, te sentías perseguido, o sea, fueron muchas situaciones que ahora en retrospectiva digo, ¿qué andaba haciendo ahí? La prensa al principio estaba un poquito confundida y estaba desinformada y estaba descuadrada en todo esto, pero quiero decirlo, es un fenómeno normal. Cuando hicimos varias ruedas de prensa, una de ellas en la Casa del Médico, hicimos 2, 3 ruedas de prensa en la Casa del Médico, pusimos en contexto a los medios de comunicación, se enteraron cómo estaba el asunto, mantuvimos siempre la secrecía de el anonimato de los compañeros que estaban siendo perseguidos por la autoridad y por este tipo de acusaciones. Pero ya la prensa entonces comprendió y entendió la dimensión del tema, y entendió la dimensión del movimiento, y entendió la intención también que tenía este movimiento y de anunciar una marcha que tuvo un eco en 80 y tantas ciudades del país y que movilizó no sé cuántos miles de personas a nivel nacional. A nivel mundial no tengo el dato ni el número por el tiempo que ha pasado. Pero no, la prensa creo que nos dio un trato muy objetivo. La prensa jugó un papel muy importante. Nos dio espacio, nos invitaron en los muy diversos canales de televisión. Algunos inclusive fueron a la Ciudad de México, al canal del Politécnico, al canal de la UNAM, a TV UNAM, fueron con Televisa, con TV Azteca. O sea, creo yo que toda la prensa nos abrió la puerta, comprendió la injusticia que se cometía y entendió el objetivo que se perseguía,
y que no tenía tintes de carácter político, que no tenía tintes de perseguir falsos heroísmos. Tenía interés de que se ejerciera justicia y equidad, que se ejerciera respeto a la profesión médica, de que hubiera un respeto al gremio. Eso es lo que se buscaba, eso es lo que se buscó y eso es lo que se logró. Yo puedo decir que objetivos logrados. Recibimos muchas críticas, positivas y negativas. Yo creo que muchas positivas, pero realmente a mí sí me afectaron las negativas. Y entonces yo me recuerdo que, por ejemplo, nosotros gastábamos mucho dinero yendo a Ciudad de México para ir, que sí, a ver iniciativas de ley a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a hablar con los secretarios de salud. Y la gente pensaba que eso estaba patrocinado, ¿no? Estaba patrocinado por mi bolsillo. Y entonces a mí me dolía mucho cuando yo escuchaba que decía, son unos vendidos, nada más están viendo algún beneficio. Obviamente yo no veía ningún beneficio, yo lo hacía porque tenía ideales, porque tenía un sueño de que las cosas cambiaran para nuestros derechos. Y entonces cuando me di cuenta de eso y recibí críticas de personas que nunca me esperaba, eso me desilusionó mucho, hizo que me retirara y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy gastando mucho dinero por personas que no agradecen lo que estamos haciendo por ellos, porque es por todos. No era para los derechos de Patricia Maldonado o de David Sánchez o de Carlos Moreno o Julio Bueno, o sea, eran los derechos de todos los médicos y no se vale que la gente que no hace nada se atreva a opinar, se atreva a criticar cuando están sentados desde la comodidad de su casa publicando en Facebook. Entonces, eso me molestó muchísimo y yo me retiré y dije, no estoy dispuesta a tolerar esto y a estar perdiendo tiempo y dinero por personas malagradecidas. Al principio fueron muy injustos porque obviamente esto traía cuestiones de dinero también, pero luego ya era como buscando algún beneficio y buscaban la noticia sensacionalista y ver la mejor noticia, la que vendiera más, entre más amarillista mejor o entre más polémica mejor. Entonces evitábamos a veces ya hasta ver las noticias. A mí no me gustaba, por ejemplo, mis compañeros siempre ellos eran más pues, aguerridos y ellos revisaban, ¿ya viste lo que dijeron? Y no he visto nada. Y me salí, un tiempo me salí del grupo de Facebook porque a mí me estaba afectando mucho emocionalmente esto y yo dije, pues, ¿qué necesidad tengo? O sea, no tengo ninguna necesidad de estar batallando y estar triste o frustrada. Entonces, creo que tomé una buena decisión, me siento contenta, tengo muy buenos amigos, quiero mucho a todos mis amigos que conocí ahí, son grandes personas, creo que dieron mucho por el gremio y creo que sentamos un precedente en la historia de la medicina en México. En cuanto a críticas, más que críticas, hemos llegado a recibir amenazas. Ahora bien, en el caso del movimiento Yo Soy Médico 17, como en la mayoría de los casos, la sociedad tiene que ver que la naturaleza misma de la atención médica es de buena fe, que si bien se pueden cometer errores, estos tendrán su repercusión legal y tendrán la obligación de repararse, pero no mediante un mecanismo de detención, porque la detención en nada beneficia a la víctima del delito y menos aún porque la única manera de justificar una detención por una atención médica es considerando el delito como doloso, cuando evidentemente no existe una mala intención en una atención médica, excepto los casos previstos por la ley, que son muy específicos, pero no en una atención médica tradicional. Si mal no recuerdo yo, es un 13 de junio, creo, de 2011 o 2013, algo así.
En domingo realizamos una marcha en 85 ciudades del país, en donde al menos en Guadalajara se habló de cerca de, pues no entiendo yo si fueron cerca de 90,000 médicos y estudiantes, enfermeras, ciudadanos en general, en donde no había, algo que fue impresionante, no había una frontera de institución. Yo recuerdo cuando pasamos, después que salimos del CUCS, yo vi ahí exrectores del CUCS, exdirectores de hospitales, yo vi ahí maestros míos, exmaestros míos, yo vi ahí exalumnos míos, y cuando pasamos frente al Palacio Federal, estaba parada toda una cuadrilla de médicos encabezados por sus directivos y se sumaron a la marcha. Esto lo comento y pongo este ejemplo del ISSSTE y el ejemplo de hospitales civiles, Seguro Social también y demás, porque todas las instituciones, médicos particulares, privados, hospitales particulares, con su cuerpo médico, marchamos hacia la delegación de la PGR en ese momento. Se elaboró un documento, el cual se roló por ahí a ver quién lo leía, le daba lectura. Opinamos que lo leyera una doctora, compañera nuestra. Exactamente no recuerdo mucho las palabras, pero sí recuerdo que me dieron la palabra para hablar frente a la Procuraduría del Estado. Esa vez nadie nos recibió, no había nadie, era un domingo. Y entonces cuando yo empecé a hablar, empecé a sentir como mucho coraje por las situaciones, y entonces empecé a hablar de las malas condiciones en las que estaban los servicios de salud y de que a pesar de eso nosotros hacíamos con gran pasión nuestro trabajo, como en resumen era lo que decía, y le reclamaba al gobierno de que cómo era posible de que a nosotros nos trataran como unos delincuentes cuando realmente los recursos no estaban llegando a los hospitales públicos por situaciones que todos sabemos de corruptelas a varios niveles. Entonces lo hice saber, y cuando terminé ese momento estaba gritando, y cuando terminé de hablar todos empezaron a aplaudir y gritaban, y me bajé del estrado y todos me felicitaban. Pero en ese momento yo ya había casi olvidado lo que había dicho de tanta adrenalina que estaba liberando en ese momento. La desgracia de 16 compañeros trabajadores de la salud nos une con el mismo sentir, el de levantar la voz y decir basta, así como la dignificación de la profesión médica, exigiendo justicia para los 16 trabajadores de la salud que hoy son señalados de manera injusta como unos criminales. Yo sentía una gran emoción de ver tanto médico. Hay fotografías donde se ve la concentración de toda la avenida cerrada. La 16 de septiembre se cerró cuadras a cuadras. Enfrente yo veía muchísimos médicos que yo conocía. Después muchos de ellos me mandaron videos que estaban grabando hasta con tabletas. Tengo el discurso completo. Cientos y cientos de médicos en un estrado que los médicos no éramos delincuentes y que los médicos salvábamos vidas, que los médicos estábamos siendo perseguidos, que los médicos éramos maltratados, que los médicos éramos mal pagados, incomprendidos, y que además sufríamos de burnout y otras cosas más. Los médicos tenemos un modo honesto de vivir. Los criminales solamente tienen un modus operandi. A ellos hay que meterlos a la cárcel. Yo sentía mucho coraje, mucha rabia, sentí impotencia, pero a la vez sentía que estábamos celebrando la convocatoria de una unidad que teníamos mucho que no veíamos.
Sí, que las asambleas permanentes que tuvimos en el 95, sí. El movimiento de 85 con N cantidad de médicos, sí. Pero con el movimiento Yo Soy Médico 17 creo que no ha habido. ¿Por qué? Porque no solamente fue en México, fue en todo el mundo. España tenía Yo Soy Médico 17, Argentina, Perú, Australia, Canadá, Estados Unidos. Y Yo Soy Médico 17, tengo la percepción que estuvimos en un 85% del globo, de los 5 continentes. Mandaban fotos con mantas con el Yo Soy Médico 17 de diferentes partes del mundo. Y hubo concentraciones en donde menos se pusieron una glorieta con una manta, se pusieron frente al Palacio del Gobierno, se pusieron frente a las autoridades de salud, frente a la Cámara de los Comunes. Había gente en Londres, había gente en Escocia, había gente en Irlanda, y más que en todo el mundo hay mexicanos. Eso es lo que más nos unía, y que algunos de ellos eran médicos, muchos egresados incluso de la Universidad de Guadalajara, otros egresados de todas las universidades mexicanas, y sabían que este era un problema que estaba simbrando y moviendo al gremio médico de todo el país. Entonces, a nivel internacional, tuvimos un eco increíble. La página se llegó a saturar. Nos decía David, la página está saturada, está recibiendo al día no sé cuántos likes, estamos en el nivel, llegamos a estar en el número 1. El día de la marcha éramos el número 1, el hashtag 1. Duramos horas y horas que éramos el número 1. Pero era casi el número 1 a nivel de todo el mundo. Un fenómeno instantáneo que posiblemente se me haga un nudo en la garganta en este momento. Porque los compañeros, cuando terminó el discurso, se fueron a una comisión a la cual yo no fui invitado. Pero no es por eso el cierre de la garganta. A mí no me interesaba el exhibicionismo en ese tema. No, lo impresionante es que empezaron a quitarse las batas todos, sus batas. Los empezaron a lanzar al escenario, al estrado. No sé la contabilidad de batas que se juntaron. También nosotros quitamos nuestras batas. Claro, quitamos los objetos de valor que traíamos, era la pura bata. Muchos con el nombre de todas las instituciones, unas personales, como un símbolo de unidad, de solidaridad, de fraternidad. Recuerdo que era una pila de batas que se ocupó una camionetita de 5 toneladas para llevar esas batas que después, tengo entendido, se distribuyeron a diversos hospitales donde podían ser de utilidad para los estudiantes, también para las escuelas de medicina. Pero yo creo que fueron más de 5,000 batas que fueron lanzadas de manera espontánea. Fue un fenómeno pocas veces visto. Alguien le llamó la revolución de las batas blancas, porque ya se había dado alguna vez en algún país del mundo, o posiblemente en México, por allá atrás de los años 30, 40 o 20, no sé. De manera simbólica, entregaron 17 batas blancas a manera de expresar su apoyo y unidad a los médicos. Esta marcha se llevó a cabo de manera simultánea en varias ciudades del país, en solidaridad a los médicos de Guadalajara. Fue muy emotivo porque todos teníamos el mismo objetivo, teníamos el mismo sueño de que las cosas cambiaran legalmente para nosotros, y esperemos que esto siga mejorando para bien para todos. Pues en todas las que se hicieron aquí en Guadalajara, que nosotros convocamos, sí estuve presente en todas,
y pues ya sí creo que en todas estuve. Ustedes podían ver las calles de 16 de septiembre en la ciudad de Guadalajara desde la PGR y llegaban prácticamente hasta el centro de la ciudad. Era una impresionante ver la cantidad de personas en bata blanca, igual en el Zócalo de la Ciudad de México, igual en Monterrey, igual en prácticamente las ciudades más importantes del país. Y este movimiento se generó para evitar que llevaran a cabo detenciones en contra de médicos. No solo, sí, este movimiento de este caso, este movimiento se creó por este caso, pero definitivamente que abarca muchos más momentos de personas, de médicos o personal médico que es detenido. Hay que saber que todos los casos no están involucrados niñas o adolescentes, son de alto impacto social y lamentablemente el juez se identifica con los papás de estos niñas o adolescentes. Sin embargo, una característica de un juez es precisamente su imparcialidad. Recuerdo, nunca voy a olvidar aquel caso en donde en una conciliación la conciliadora me dijo: imagínese si yo fuera la mamá de ese niño. Con eso ya perdió objetividad. Entonces es muy importante que un juzgador sea completamente imparcial. Uno de los retos más fuertes fue cuando, a pesar de contar con suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales, jueces de distrito, se llevó a uno de los médicos a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República con la finalidad de dar por cumplimentada esta orden de aprehensión. En ese momento el personal de mi oficina actuó para que eso no ocurriera. Afortunadamente el juez de distrito libró las órdenes de aprehensión, pero por dolo culposo, esto es que tenía los beneficios para llevarse a juicio en libertad. Sin embargo, pues se advirtió la mala fe del entonces agente del Ministerio Público de considerar la atención médica como dolosa, cuando la naturaleza misma de la atención médica no es dolosa. Su naturaleza es ayudar a perpetuar la salud, a alargar la vida de las personas, a mejorar la vida de las personas. Yo ya sabía que había deficiencias, pero no sabía que tantas. Entonces, cuando ya empezamos a entrar en esto, me empiezo a dar cuenta de que eran muchas las deficiencias, que los procesos legales en México son muy lentos, que tienen que ver con dinero, que tienen que ver con relaciones. Y entonces eso me hacía pensar que la corrupción de la que yo pensaba que existía en mi país, pues que es muy grande y que es muy triste de que la justicia sea para unos cuantos y depende la cantidad de dinero que tengas, va a ser la cantidad de justicia y la velocidad a la que te llegue esa justicia, si te llega. Entonces, creo que personas como el licenciado Abraham son necesarias porque son personas justas, porque son personas que van a ver por los derechos de quien realmente lo tenga. La justicia va a ser para quien la merezca y que eso se necesita en México. Se necesita ser justo y aplicar las leyes como deben. Sin duda hubo un antes y un después. A partir de entonces, la Fiscalía General de la República tomó los casos médicos de una manera más conservadora, con mayores cuidados. No obstante, ha pasado el tiempo y siguen, lamentablemente, de manera excepcional, ocurriendo detenciones de médicos por malos manejos de abogados litigantes de supuestas víctimas, como de fiscales y a veces también de jueces. Particularmente hoy en día, la única manera que podían estar detenido un médico es justificando la prisión preventiva, y pareciera que es el común denominador que bastara que la víctima dijera que ha sido amenazada por alguien de que se desista de la denuncia en contra de un médico para que un juez pueda
sustentar una detención, lo que es inverosímil. La atención, eso puede ocurrir en otro tipo de delitos, pero en estos delitos donde el médico se ha enfocado a atender a un paciente, da su vida, ha dado muchos años de esfuerzo, su principal misión en la vida es atenderlos, mejorar su salud, salvaguardar sus vidas, exista una amenaza del médico prestador de servicio en contra de un paciente a quien su función ha sido rescatar y permanecer su vida. Es inverosímil y es lamentable que justifiquen las detenciones en un argumento no creíble. Creo que sí hay un precedente porque hubo ciertos cambios en la cuestión de cómo se deben de llevar a cabo los procesos jurídicos con los médicos, o sea, se tiene que respetar esa situación de inocencia hasta que no se determine tu culpabilidad. Y entonces creo que eso les permite a los médicos que están en un proceso legal, ya sea inocentes o culpables, pero llevar un debido proceso. Y era lo que nosotros pedíamos, un debido proceso en el que se respetaran nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos, porque se llegaron a vulnerar en varios casos los derechos humanos de los médicos. Entonces, recuerdo mucho una vez que fuimos a Derechos Humanos en la Ciudad de México, y entonces, en conclusión, nos dijeron, ustedes no tienen derechos humanos como servidores públicos. Y entonces dije, ¿en qué momento dejo de ser humano para convertirme en un objeto gubernamental? Entonces, no puede ser posible que nosotros, haciendo el trabajo que sea en este país, podamos perder nuestros derechos humanos. Y eso se me hizo súper indignante. Es más, todavía no tolero esa situación, me molesta mucho porque creo que seguimos siendo humanos y creo que somos más humanos que muchas personas que están o legislando o que están elaborando las leyes, que son personas que deberían de tener una calidad humana grande y no la tienen. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros como servidores públicos, como médicos que nos dedicamos a tratar vidas, nos digan que perdemos nuestros derechos humanos al ser servidores públicos? Eso me hizo indignante y insultante a mi inteligencia. Creo que cada vez más en el país, en este tipo de cosas, los juzgadores están empleando más criterio. Yo los felicito. Yo reconozco a muchos juzgadores que ya no están actuando tan a la ligera, obsequiando órdenes de aprehensión como si de esa vez, como si fueran chocolates. Creo que en ese orden de ideas están revisando los expedientes, están revisando las causas, porque saben perfectamente que cuando los médicos nos proponemos juntarnos, seguramente cualquier otro gremio lo haría, pero especialmente los médicos tenemos una sensibilidad muy exquisita, porque salvamos vidas, porque tratamos la salud de la gente, la salud y la enfermedad. Tratamos uno de los elementos tutelados por los derechos humanos y por el derecho general, el derecho universal, que es la vida precisamente. Si bien es cierto, está la vida, la libertad y el patrimonio, con los tres elementos tutelados por el Estado más importantes, lo cierto es que el médico maneja precisamente la vida y la salud de las personas. Y esto logró el movimiento que se respetara más al gremio médico, a la práctica de la medicina y se revisara. Se pidió siempre, revísese el expediente, revísese el actuar del médico para poder tomar una decisión en cuanto a cómo debe ser juzgado un profesional de la medicina en su práctica médica. Entonces, en ese sentido yo creo que sí le avanzamos. El otro tema del estatus del médico, repito, hay que hacer un estudio actuarial, hay que hacer todo un estudio, hay que preguntarle a 20,000 médicos del país a ver cómo estamos, ¿no? Sigue siendo una profesión de riesgo, de peligro, pero al menos en términos judiciales
o jurisdiccionados, hemos visto que se ha empleado más criterio. Y eso nos da mucho gusto para el movimiento y que yo formé parte de ello. Digo formé porque ya siento que el movimiento pues ya no existe. Si existe la página en Facebook, qué bueno. Yo lo sigo todavía y sigo el Twitter del ex del movimiento y de vez en cuando por ahí les envío saludos a los amigos, a los colegas que estuvimos ahí. Yo después me di cuenta que en el hospital de pediatría una doctora que ya se jubilaba o no sé, hizo una ceremonia para agradecer. Yo no pude asistir, asistieron otros compañeros. Sé que me mencionaron porque vi la nota de prensa del IMSS Jalisco y como yo diría, no hay nada que agradecer. Lo hice con todo el corazón. Los doctores comenzaron a agruparse al exterior de este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para marchar por Avenida Plan de Ayala, que es una de las avenidas principales de esta ciudad, con algunas consignas como soy médico, no soy un criminal. Llegaron hasta el Zócalo de la ciudad, en donde realizaron un pequeño mitin y ahí acordaron realizar la conformación de una federación de doctores para